Dicen, Está bien. perdón. Entonces se van a mantener las fechas que dimos, ¿no? Los primeros para el 8 o vamos a sortear. Aparte de los que ya están, vamos a incluir a los demás. Terminando estas dos Los lecturas, primeros que dijimos, trabajamos porque creo que ya reminiscencia. varias personas. Un segundito, por favor. Terminamos estas dos lecturas de los dos viñetas y trabajamos reminiscencia y después hacemos esto de de lo que se anoten, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo, tienen prioridad las primeras personas que se han anotado, por supuesto. Ok, Adelante, por favor. gracias. Ya dice. Gracias. Viñeta clínica, caso NI. NI tiene 80 años, viene derivada por la institución. NI en todas las sesiones empieza hablando de lo que le gusta leer, ver la tele, tejer y bordar. Durante la primera entrevista se pudo ver que NI tiene una apariencia pulcra. En cuanto al contacto visual, este fue bueno, se vio un lenguaje poco fluido, ya que NI se tomaba su tiempo para responder y había palabras que no se acordaba. Sin embargo, se la vio tranquila, relajada en algunos momentos de las entrevistas. No había ubicación, tiempo y espacio al no recordar que un día antes vio a su hermana, y así fue que se mostró en las siguientes dos entrevistas también. Al momento del MOCA, NI se mostró colaboradora, si bien se mostró relajada y tranquila, en los momentos en que no recordaba se mostraba algo ansiosa y decía no, no sé o no me acuerdo. Para poder comprender mejor el caso NI, este se dividirá en los temas más relevantes tratados en las entrevistas que se llevaron a cabo. Familia. NI refiere la primera entrevista, pero que por un accidente el marido falleció. En las siguientes entrevistas refiere que no, en cuanto a tener hijos, en todas las entrevistas NI comenta que no tuvo hijos, nada mamita, sola, libre e independiente. Pero sí comenta que tiene sobrinos por parte de la hermana, pero que ella pidió que le lleven al asilo para no poder molestar, porque ella dice, en mi casa todos son buenos, los sobrinos, los nietos, pero son familias. Eso, mamita, ya no hay que molestarles. Ella responde que es por ciertos desacuerdos que existen, entonces chocamos, refiere ella. NI, al finalizar, al final de la última entrevista, eh, al hablar de la familia, ella refiere, ahí uno tiene la culpa. Al preguntar a qué se refiere, ella responde, porque yo he escogido así, porque si hubiese querido yo una vida con otras personas, las cosas hubieran sido distintas, ¿no ve? Pero he preferido estar sola, como dicen mis sobrinos, la edad, mal que has escogido eso. Y para salir de este tema, ella continúa comentando nuevamente las cosas que le gusta hacer. Respecto a la institución, en cuanto a la institución, de cómo se siente, cómo la tratan, en ahí refiere, me ha costado acostumbrarme, pero ¿qué vamos a hacer? Es la ley de la vida, así dice, así tiene que ser. NI refiere al preguntarle de cómo se siente. ¿Qué te puedo decir? Cuando puedo y hay algo para leer, leo. Me gusta leer mucho, leo el periódico, libros, una novela, pero si no, no causo problemas. Que esas son actividades, son sus hobbies, que es la forma de distraerse, ya que está ahí encerrada, como ella lo dice. También al preguntarle respecto a este tema, no voy a decir bien, tampoco voy a decir mal, pero es mejor estar aquí porque por lo menos aquí tiene la libertad de decirme algo. Muchas veces en la casa no se da esa libertad.
Al tocar el tema de cómo tratan a NI, responde de un saludo, hola, ¿cómo estás? Buen día y nada más. ¿Vas a tomar desayuno? ¿Sí o no? Y me quedo ahí afuera mirando tele, esa es mi distracción, dejo la cama tendida, me dicen que no la tienda, la dejo extendida y me voy a la tele, mamita. ¿Qué, ¿Qué otra cosa puedo hacer? Leer periódicos si hay, me gusta mucho leer, o si hay una revista bonita y después se pasó el día, a hora del almuerzo, me vengo a mi cuarto para que podamos descansar un rato. Lo que ella dice, lo que ellos dicen, la siesta, y a veces la siesta se alarga y después de eso tomamos el té, así se va la tarde, llega la noche y cada uno a dormir. Y que es mejor estar para uno mismo y no para los demás. Juventud. NI que yo he estudiado, he salido de la U, he trabajado lo más que tiene que trabajar los años necesarios y ahí nomás termina todo. Refiriéndose a esto respecto al por qué no tuvo familia y preguntando más sobre esto, si vivía sola en la juventud, ella responde, así como aquí con una persona, con otra persona y así. No he estado sola, no he compartido. He compartido, ya que la familia de su hermana ha estado con ella en algún momento también. Este es un tema muy poco tocado por NI, mostrando algo de resistencia. Análisis. Se puede observar en NI cómo el libro de Papalia, Desarrollo Humano, nos indica en cuanto a los cambios, alteraciones psicológicas propias de la etapa, más cambios físicos y sociales que vive el adulto mayor, deterioro en cuanto a la velocidad de proceso cognitivo, cuesta un poco más hablar, tiene un lenguaje poco lento, cuando trata de recordar, cierra los ojos, hay una pausa de unos segundos en su discurso, también se puede observar la soledad, como indica el libro, en el discurso de Neilla, que refiere que se casó, pero que el esposo tuvo un accidente que fue fatal, donde ella después cree que lo mejor es estar sola, pero en la última entrevista ella refiere, ahí uno tiene la culpa, porque yo así, porque tintas, ¿no ve? Pero he preferido estar sola, como dicen mis sobrinos, la soledad, mal que hayas escogido eso, mal. Erickson habla de desarrollo psicosocial, que en los adultos mayores está en esta etapa, deben enfrentar cimientos social. Es un sentimiento relativo de inutilidad y en esto en su discurso cuando dice, en casa todos somos nietos, pero son familias. Eso, mamitas, ya no hay que molestarles, ya que si bien hay ese distinto social, también tienden a buscar amistades de su misma edad. Es por esto que Ney refiere que estará mejor en el asilo, además que al referirse de su compañera dice, somos la dupla perfecta, ya que son casi de la misma edad, pero también se puede ver los prejuicios, mitos e ideas erróneas acerca del envejecimiento y la vejez, ya que estas ideas no surgen azarosamente, sino que son producto del tipo de la sociedad a la que pertenece, una sociedad asentada sobre la productividad y el consumo y con enormes adelantos tecnológicos y donde las importancias de los recursos están puestas en los jóvenes y en los adultos que pertenece a la rueda productiva. Esto se ve cuando NI se refiere a la familia y a los sobrinos. Se observa en NI también cierto grado de demencia tipo Alzheimer, ya que en las sesiones NI olvida el nombre de la entrevistadora, ya que le pregunta al inicio y al final de las entrevistas. Además, que al preguntarle su edad,
en todas las sesiones son diferentes. Y ella también dice no estar segura de tener esa edad, refiriéndose tal vez menos, tal vez más. Así que también se pudo observar cuando se pregunta que cuándo fue la última vez que vio a su hermana, que su hermana la había visitado. Ella refiere que hace 3 semanas, pero la entrevistadora vio un día antes con la hermana. Y así existen, entre otros elementos, que indica que puede ser un Alzheimer, ya que es progresiva, afecta principalmente a la memoria y acá existen ciertas desvalorizaciones por parte de NI, ya que siente como una carga y refiere, es mejor ser molestia para uno mismo y no para los demás. En cuanto a la prueba que se realizó de evaluación cognitiva Montreal-MoCA, la persona evaluada obtuvo un puntaje de 14 sobre 30, lo cual nos señala que representa una dificultad en el lenguaje al no poder repetir las frases como muestran en la prueba y olvidar, además de la fluidez verbal, al no poder decir la mayor cantidad de palabras con F. Concluyendo que NI presenta un deterioro cognitivo moderado de acorde a la escala de MoCA. Y finalmente se puede observar que NI se queja constantemente en las entrevistas de algo, ya sea de la familia o la institución. También llega a somatizar esto cuando se agarra el pecho, pero al preguntarle ella refiere que los doctores le dijeron que no tiene nada. Pero ella dice, no sé por qué me duelen los aspectos citados y observados durante la entrevista, se deduce que NI tiene una estructura neurosis histérica. Eso sería el lice. Muy bien, Erika, gracias. Estaba muy claro, muy conciso. ¿Alguien quiere comentar, preguntar algo para que sigamos al próximo caso de Andrea? Andreita, adelante. Dicen, perdón, no lo he terminado. O sea, la verdad es que no sabía que era Ya, Andrea, no te así tan preocupes. complicado de leer. Ya, Estoy escúchame, impresionada. Andrea. Ya han visto cómo es la presentación del caso. Lo ha hecho muy bien Erika Melis. Andrea, no hay problema. Lo que vamos a hacer es que tú vas a pasar al lunes 8. Entonces tengo 4 personas. Ahorita les digo cómo vamos a hacer. A ver, el lunes 8 va a empezar Alejandra Velo porque tiene que ir a trabajar. Ha pedido eso. Bueno, luego de Alejandra, tú das a Andrea. Ya dicen. Era Rosa, un ratito, Andrea, Rosa, Andrea. Luego da Dayana. Dayana, ¿estás? Sí, Lisa. Ya, tú das después. Joana, Claudia está, también das el lunes. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y Ángeles 5. Vamos a extendernos un poquito. Ok, Lisa. Entonces, ¿saben? Voy a ¿Cuánto llamar tiempo a tenemos, las Lisa? 8 en punto. Voy a hacer la invitación. Vamos a empezar antes para ir escuchando los casos hasta 9:30, 10 menos cuarto, porque yo 10 ya tengo que estar trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, hasta Ya donde llegamos, ese día damos. Pero estarían programadas Alejandra, Andrea, Dayana, Joana y Ángeles. Y el miércoles 11, lo mismo. Vamos a empezar 8 en punto de la mañana y todos los restantes que son Ángel Vázquez, Alejandro, Belinda, la otra chicoca Andrea, ¿quién me faltaría? Todos los demás sí tienen que terminar el miércoles, salvo que la universidad nos diga otra cosa, pero hasta aquí, hasta que yo sé, hasta ahora, solo serían esas 2 clases nomás ya que tenemos. ¿De acuerdo? Bien, sí. Ya, dicen. trabajan así sus viñetas. Ahora voy a entrar a trabajar con ustedes la reminiscencia. Voy a irles dando, de acuerdo al texto, si quiere alguien seguir, de todas maneras van a leer nomás porque son 2 hojitas de Virginia Liguera que habla de la reminiscencia, pero
Después de lo que ella habla de la reminiscencia, Lacan nos va a decir qué es la reminiscencia para el psicoanálisis. Eso sí se tienen que fijar bien y anotar para su pregunta de examen. No voy a colocar estas fichas a la plataforma porque tienen en el folleto, pero sí anótense lo que dice Lacan o sáquenle una foto. ¿Está bien? O quizás esas tres últimas les puedo poner sí en la plataforma para que no sufran. Por favor, gracias. Si son solo tres, esas tres les voy a poner en la plataforma. ¿Ya? Entonces, por favor, voy a compartir pantalla. Sí, no quiero que sufran. Ya. Y esto es arriba. Esta presentación. Entonces, esto de la reminiscencia de Virginia Viguera, ustedes tienen en el texto. Lo que quiero es más o menos que ustedes diferencien lo que dice la psicología aplicada a lo que dice el psicoanálisis de la reminiscencia. Para esta autora, ¿qué es la reminiscencia para ella? Dice que es antes este era uno de los prejuicios que había sobre los adultos mayores desde la sociedad. Decían que eso era malo que ellos recuerden, que era nocivo y que además era un índice de deterioro. La psicología clínica consideró por mucho tiempo antes que era un proceso regresivo, que había un goce con el pasado, que ya no existía, que estaba teñido de mucha fantasía y que esto además peyorativamente le decían al viejito que tenía un deterioro intelectual, que ya estaba él fantaseando y que estaba fuera de la realidad. Entonces, la autora llama a la reminiscencia, la llama como una función que le va a permitir recordar a la persona el pasado, los hechos, los actos, todas las vivencias del pasado. Creo que pensando, dice, perdón, es pasado. Y lo que nos interesa es lo que dice Salvareza. No se olviden en todos sus otros exámenes. Para nosotros es importante cómo va a definir Salvareza esto. Entonces, Salvareza va a definir a la reminiscencia como esto de que es una actividad mental, ¿no? Y que está organizada, que es compleja y que tiene una finalidad instrumental. Y que esta finalidad es muy importante, ya que le va a permitir al sujeto reafirmar esto que es importante, su autoestima, ya que sus capacidades psicofísicas y todo lo demás están empezando a perder su vitalidad. Para algunos gerontólogos americanos, ellos clasifican la reminiscencia en diferentes tipos, que hablan de la reminiscencia integrativa, narrativa, que es obsesiva, que ya vamos a ver que sí hay algunas que sí son y vienen a ser patológicas, la instrumental y la transmisiva. Pero esto las estamos mencionando solamente porque alguna vez vamos a poder utilizar estos términos. ¿Sí? Ahora se dice que la reminiscencia actúa a veces como una revisión de la vida, como una reconstrucción personal que de alguna manera sería algo positivo para la persona de la tercera edad, porque es una reconstrucción de esta su vida personal, una historia personal que ellos van relatando y que además dice es una función. ¿Por qué es una función? Porque va a ejercitar esto a través de la memoria. Es verdad que se recuerda a toda edad, a la edad de los jóvenes, de los niños, etcétera, pero se dice que esto es mucho más específico
en esta etapa del envejecimiento. Uno sí rememora, revisa los recuerdos, los mira desde el presente, va a capturar las emociones, se emociona, acompañan episodios emotivos muy fuertes, etc. Pero se dice que este rememorar, el recordar, es un proceso vital, normal y saludable para el envejecer. Ahora, se puede usar estas formas de recordar el pasado de dos maneras. Algunas veces se dice que se lo usa como una huida a determinados hechos o que quieren fijarse en el tiempo, ¿no? Pero también se dice que es un mecanismo de defensa y que va a evitar la realidad. Por eso hablamos de una huida, como una negación, como un mecanismo de defensa. Pero también se habla de una reminiscencia obsesiva que les mencionaba antes, la misma que no puede ser muy saludable porque va a conllevar a la persona que se retraiga. Entonces, vamos a decir que es algo patológico. Lo más importante de este artículo son estas 6 funciones de la reminiscencia, que los vamos a ir puntualizando. Uno es que favorece la integridad, el 2 es que refuerza la identidad y aumenta la autoestima, el 3 es que permite la resignificación, el 4 que va a estimular los duelos, el 5 que va a manifestar el logro de la longevidad y el 6 va a ayudar a mantener la memoria colectiva. ¿Por qué decimos que favorece la integridad? Porque se relaciona con lo vivido, el pasado es la vivencia del pasado que va a traer al presente, habla de una historia de vida del sujeto, entonces esto le va a ayudar a reconciliar todo aquello que le ha tocado vivir anteriormente, todo para que sea como algo para ellos que les dé fortaleza, que les dé una resignificación en su vida. Entonces, es bueno, dice, recordar. ¿Cómo va a reforzar la identidad? ¿Cómo va a reforzar la autoestima? En cuanto a reforzar la identidad, esta identidad decimos que es la vivencia del propio yo, es una identidad que nos va a distinguir de los demás, lo cual nos va a hacer singulares y eso va a hacer que nos reconozcamos a nosotros mismos. Se reconoce que el niño, que él se va a reconocer que alguna vez fue un niño, que alguna vez fue un joven, que después creció y fue un adulto y que actualmente ahora es un adulto mayor y que esta es una etapa más de su vida. Entonces, en este aspecto de la identidad, si comparamos al adolescente con el viejo, el adolescente, esta es la diferencia, debe forjarse una identidad. Es verdad que también va a sufrir pérdidas, pero él se va a forjar una identidad. En cambio, la diferencia del adulto mayor es que éste va a conservar su identidad. Entonces, esto va a lograrlo a través de los cambios, ¿no? Entonces, en los cambios y la preparación para la adultez, por ejemplo, en el adolescente y para la vejez, el adolescente va a querer seguir siendo un niño, va a presentar conductas infantiles. En cambio, el adulto, el viejo, lo que va a hacer es que no quiere envejecer y se va a mostrar con actividades físicas, va a querer mostrarse joven, etcétera, pero hay otros que al contrario se sienten más viejos antes de lo que ya están en su edad, se entregan al tiempo. Entonces, son dos diferentes situaciones de conductas. El tercero era la resignificación, que permitía la resignificación, la rememoración. ¿Y por qué dice resignificar? Resignificar tiene que ver con volver sobre algún acontecimiento traumático, pero muchas veces puede ser conflictivo, etcétera. Entonces se hace una relectura, lo cual va a permitir una ubicación de este hecho de una manera que sea un poco menos dolorosa. Ahora, ¿por qué estimula los duelos? Nosotros sabemos que cuando hablamos del
duelo nos referimos a un trabajo psíquico, el cual es muy necesario para afrontar las pérdidas y darle un significado. Entonces, ¿qué es una pérdida? La pérdida se dice que es una experiencia vital, que se siente y que ya no se tiene, o sea, ha dejado algo significativo, que puede ser real o no. ¿Qué decía Freud del duelo cuando habíamos hablado en 1915? Él decía que el duelo, por lo general, es una reacción a la pérdida de un ser amado o alguna abstracción equivalente que podría ser la patria, la libertad, el ideal, en este caso la salud, por ejemplo, ¿no? Con esta enfermedad. Entonces el duelo nos va a llevar a desprendernos íntimamente de qué, de un objeto perdido. Y este trabajo de duelo sabemos que es un proceso, ¿no? Es un proceso y que va a llevarnos un tiempo y que la resolución va a llevar a la liberación de las energías que puedan quedar entonces disponibles para que recurramos a nuevas actividades, hagamos nuevos vínculos, etcétera. Entonces sabemos que en el transcurso de nuestras vidas vamos sufriendo muchas pérdidas. A veces son significativas, a veces son dolorosas. Actualmente están los miedos, los temores, etcétera. Ahora, con la reminiscencia también decimos que el quinto punto era el triunfo de la longevidad, que a través de la reminiscencia uno puede mostrar su propia historia, una historia de vida llena de vivencias, llena de situaciones que han sido a veces positivas para la persona adulta, y esto va a permitirle a él pensar que hay un triunfo, ¿no? ¿Ve? Un triunfo sobre la muerte, porque aún sigue vivo y aún no ha llegado la muerte para él, entonces se van comparando con sus pares, etcétera, ¿no? Mi amiga tal sigue viva, ¿no? Aquel otro enfermado, uy, se había muerto, etcétera, ¿no? Entonces ahí eso le ayuda. El sexto dice que ayuda a mantener la memoria colectiva. ¿Qué significa esto? Que le ayuda a transmitir los hechos del pasado a estas nuevas generaciones. Además que otra cosa importante es que busca, dice, las raíces. Eso, la búsqueda de sus ancestros, de sus pasados. En el caso de los inmigrantes, por ejemplo, en Argentina han visto, ellos eh, piensan que han tenido muchos antepasados que eran, tengo 10 minutos, que eran italianos. Entonces, ¿quién les va a contar su historia de vida? Son ellos, los abuelos. Entonces, todos los estudios que se han realizado para corroborar el efecto de la reminiscencia resultan en la práctica clínica como una posibilidad que se le da a los adultos mayores para recordar, y esto le va a ayudar a que no logren deprimirse mucho. Ahora, a veces la reminiscencia, además de ser un recurso psicoterapéutico, de alguna manera de un buen valor, digamos, ¿por qué? Porque ahí está lo oral, está lo escrito, les hacemos recordar, etcétera. Pero puede ocurrir en algún momento en que también esta reminiscencia pueda movilizar cosas, ¿no? Hacerles recordar cosas que le generen mucha angustia. Tampoco están libres de esos. Entonces, para eso será conveniente un pedido de ayuda terapéutica. Lacan, que dice de la reminiscencia, estos últimos tres son los que se los voy a colocar en la plataforma, o les voy a mandar por WhatsApp mejor. Para Lacan, la rememoración y memoración son para ellos los procesos simbólicos. Entonces, la reminiscencia para Lacan es un fenómeno solo imaginario. La memoración es el acto por el cual el acontecimiento que le es significante es registrado por primera vez en la memoria simbólica. Entonces, la rememoración es el acto mediante el cual se recuerda ese acontecimiento o ese significante. Entonces, para Lacan, la reminiscencia que acabamos de hablar es un fenómeno imaginario, porque supone revivir una experiencia del pasado, volver a sentir las emociones que están asociadas a ellas. Entonces, Lacan dirá que él va a subrayar que el proceso
psicoanalítico no va a apuntar a la reminiscencia, sino para él lo importante es la rememoración. Él va a diferir de Breuer porque él va a enfatizar que esta era una descarga de afectos patógenos mediante la revivencia de estos ciertos acontecimientos que podrían ser traumáticos. Entonces, la rememoración para Lacan en la cura va a suponer que el paciente va a rastrear los significantes amos de su vida. En otras palabras, lo que va a hacer es la comprensión por el sujeto de su propia historia en relación con un futuro. Entonces, por medio de la rememoración es por donde va la cura, ¿no? Y va a apuntar a la reconstitución de la historia del sujeto, a que asuma su historia, etc. Entonces, para Lacan no le interesa que él reviva los acontecimientos del pasado, ¿no? Porque si no, podría llevar un acting out. Por el contrario, lo que le va a importar es que le dé un significado, ¿no ve? Que le dé un significante esto, ¿no? Lo que importa, dice, es que el analizante reconstruya de su pasado, reconstruye la palabra, esa es la palabra clave, ¿de acuerdo? Ya se está acabando, voy a pasarles estos últimos 3 para que ustedes vean cuál es la diferencia de la reminiscencia para el psicoanálisis en Lacan a lo que acabamos de ver de nuestra autora Virginia Viguera. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, chicas, me preguntaban cómo vamos a hacer y hasta que si no hay otra orden, hoy día estamos en miércoles, el lunes van a dar 4 o 5 personas de acuerdo a nuestro tiempo, empezamos 8 en punto, leen su caso como ha hecho su compañera Erika Melissa Pinto. Entiendo, yo creo que con esto van a tener ya el tiempo de armar su viñeta. Unos van a dar el miércoles y el resto, o digo lunes, y el resto va a dar el miércoles. Si necesitásemos más tiempo, les decía la otra vez que vamos a habilitar el jueves feriado, porque todo el mundo tiene que tener la oportunidad de presentar esto porque es su nota de un 80% de la práctica, ¿ya? De la nota final, o sea, es lo más importante, digamos, de nuestra materia, pero lamentablemente por estos acontecimientos del COVID ha sido muy difícil. Pues les decía, como el caso de Erika, ella ha ido pasándome algunas cosas y hemos ido viendo para que ella vaya armando su caso. Lo mismo hagan ustedes, no se angustien, ya les he dicho, vayan pasándome, vamos a ir conversando y apoyándoles para que presenten su caso. Pero eso háganlo en inbox, en forma personal. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, Liz, gracias. No, está bien. Bueno, entonces quedamos en esto. Les voy a reenviar por el WhatsApp la lista, los nombres, la fecha. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Gracias. Ya, un gusto, chicos. Por favor, cuídense. Nos vemos la siguiente semana. Escríbanme, háblenme. Yo estoy dispuesta a conversar y ayudar. Bueno. Gracias. Ok, Feliz. gracias Erika, Melissa, por tu presentación y nos vemos el lunes.